¿Qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a empezar con la sesión de clases. Vamos a iniciar con reanimación cardiopulmonar. Mi nombre es Alejandro Rivas Castro, soy R1 del servicio. Ay, qué bueno. ¿Cómo veo? Opciones de presentación, ¿no? No, ya le iba a pagar. No, le iba a poner eso. No, dale finalizar presentación. Ajá. Y ahora, dale otra vez edición. ¿En Zoom? Dale. Ahí. Dejar de compartir. Dale dejar. No. Espera, es que esto está muy lento. ¿Tienes la mía? No te puedes. Compartir. Ah, ok, sobre. No, dale. Ajá. ¿Ya? Para poner en Pantalla. pantalla. Compartir. Era yo. Muy bien. Ay, perdón. ¿Sí está viendo? Buenos días. Vamos a empezar con la sesión de clases. El día de hoy se va a presentar reanimación cardiopulmonar. Yo soy Alejandro Rivas Castro, R1 del Servicio de Medicina Interna. Mi coordinador fue el doctor Oscar Lara, R3 de Medicina Interna. Y bueno, pertenecemos al Servicio de Medicina Interna del Hospital Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Para mí es importante iniciar con la justificación de la clase. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Existen, o bueno, se reportaron 350,000 paros extrahospitalarios. En México se reportaron entre 150 y 250,000, con una supervivencia del 10.4%. Solamente se le realizó RCP a 39.1% y únicamente se le realizó o se utilizó un desfibrilador externo automático en un 11.9%. Lo cual indica que realmente estamos en pañales prácticamente con respecto a la reanimación cardiopulmonar. Bueno, con respecto a mejoría en el pronóstico, de acuerdo a la guía del 2012, que la nueva o más reciente, mejor dicho, era del 2020, no se ha visto que haya una mejoría realmente en los cambios que se hicieron en el pronóstico de los pacientes al momento. En este caso se agregó dentro del sistema, después de los cuidados post-paro, se agregó la recuperación, que es el recovery, y ahorita lo vamos a ver. Muy bien, estas son las cadenas de supervivencia, de acuerdo a si es intrahospitalario o es extrahospitalario. A nivel intrahospitalario, entonces tenemos que ver reconocimiento bueno, reconocimiento de la sintomatología en el paciente, reconocimiento de un paro. Tenemos que activar el sistema de emergencia, tenemos que iniciar el RCP de alta calidad, tenemos que desfibrilar en caso de que sea necesario, tenemos que realizar cuidados posparo cardíaco y posteriormente la recuperación, que es el último rubro que se agregó en el 2020. Muy bien, ¿qué es lo que abarca cada uno de ellos? Tenemos el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. El soporte vital básico prácticamente puede realizarlo cualquier persona, es un cuidado prehospitalario y es de importancia vital previamente a llegar al hospital y poder realizar maniobras avanzadas. En el caso del soporte vital avanzado, tiene que ser realizado por personal médico entrenado. Se realizan medidas avanzadas como uso de medicamentos y intubación. Sin embargo, en esta guía mencionan que la intubación incluso se puede llevar desde el BLS. Vamos a hablar un poquito después de eso. Y realmente el objetivo es salvar al paciente. Muy bien. El algoritmo relacionado con el BLS no ha cambiado absolutamente nada desde el 2012. Lo primero que siempre nos mencionan en el algoritmo es que tenemos que confirmar la seguridad de la escena, que nosotros nos encontremos seguros para poderle brindar a nuestro paciente o al paciente en general o a la persona que se encuentre con un paro ya sea respiratorio o cardiorrespiratorio, la mejor atención. Tenemos que valorar si la víctima responde. Tenemos que pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca, activar el sistema de respuesta de emergencia a través de un dispositivo móvil, eso es bastante importante, y en que poder obtener un desfibrilador externo automático, ya sea por nosotros mismos, enviar a alguien para que lo consiga. Muy bien, primero tenemos que comprobar si la persona que se encuentra tumbada respira o jadea, boquea y comprobar el pulso.
Esto tiene que ser al mismo tiempo, es algo muy importante. Y bueno, si se detecta el pulso con certeza, la pregunta es, ¿se detecta el pulso con certeza al cabo de 10 segundos? Si la respuesta es, hay respiración normal y hay pulso, únicamente tenemos que controlar la escena o el escenario hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. En caso contrario, que únicamente haya pulso, pero que no haya una respiración con normalidad, entonces, perdón, sí hay pulso, pero no hay una respiración normal, tenemos que proporcionar ventilaciones de rescate. ¿Cómo son estas respiraciones de rescate? Tiene que ser una ventilación cada 5 a 6 segundos o de 10 a 12 ventilaciones por minuto. En este caso tendremos que activar igual el sistema de respuesta a emergencia si no se ha realizado antes, al cabo de 2 minutos, y hay que continuar con la ventilación de rescate. Comprobar el pulso cada 2 minutos, esto es muy importante. Y si no hay pulso, hay que iniciar RCP. Muy bien. Aquí en este punto es cuando el paciente ya no respira y el paciente tampoco tiene pulso. Entonces, ahora sí empezamos con las compresiones. Se tienen que iniciar compresiones en ciclos de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones y utilizar el desfibrilador externo automático tan pronto como sea posible. Cuando llega el DEA hay que comprobar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Como es un BLS no nos hablan si qué tipo de ritmo es, sin embargo nosotros lo vamos a hablar ahorita en ACLS y únicamente nos dice que si el ritmo es desfibrilable hay que administrar una descarga, reanudar el RCP de inmediato, aproximadamente en 2 minutos, hasta que el DEA lo indique, pero para permitir la comprobación del ritmo y continuar hasta que se sustituyan profesionales de soporte vital avanzado y el paciente comienza a moverse. Si no es desfibrilable, hay que continuar el RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos hasta que le indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo de nuevo. Y bueno, esto es bastante importante porque nos va a dar a nosotros como personal de salud mucha pauta. Sobre todo, es importante que sepamos que después de cada desfibrilación, es importante que no chequemos luego el pulso, porque eso se ha asociado con aumento de la mortalidad. Lo que ha mejorado la mortalidad es que posterior a la desfibrilación continuemos con el RCP durante un ciclo más y posteriormente, ahora sí checamos el pulso. Muy bien. Para empezar, tenemos que reconocer cuáles son los pacientes que se encuentran o que pueden tener un paro cardiorrespiratorio. Y el lema de la AJA en este algoritmo nos dice es mejor prevenir que lamentar. Ante cualquier duda, ya sea a nivel de pulso o a nivel de ventilación, hay que iniciar RCP. ¿Cuál es el pulso que se recomienda? Se recomienda el pulso carotidio. ¿Por qué? Bueno, menciona que el pulso carotidio es el último que se va a sentir cuando el paciente va a tener un paro cardiorrespiratorio. Si ya no lo sentimos a nivel carotidio, significa que el paciente realmente ya no tiene pulso en el momento. Es mayor el posible beneficio que el riesgo, iniciar el RCP ante la duda y como mínimo hacer compresiones, idealmente añadir ventilaciones. No todas las personas se encuentran capacitadas en el BLS, pero bueno, nos comentan que las compresiones han sido prácticamente ahorita lo más fuerte que tenemos de evidencia para disminuir la mortalidad en los pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio. Hay que activar de manera simultánea el sistema de emergencia e iniciar el RCP. Si no se puede, activar primero el sistema de emergencia si nos encontramos solos y posteriormente iniciar el RCP con el acrónimo CAB, que significa primero dar compresiones, valorar la vía aérea posteriormente y luego las ventilaciones. Entonces, es muy importante que sepamos el BLS porque prácticamente es la base para iniciar la reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Cómo tienen que ser las compresiones? Idealmente tienen que ser en supino y en el sitio del paro. O sea, el paciente no hay que moverlo, hay que iniciar las compresiones en el momento en el que nos encontramos con el paciente. Tiene que ser en el tercio inferior del esternón, prácticamente, por eso no se ve el cursor, pues. Bueno, tenemos que dividir el esternón en tercios y tenemos que realizar las compresiones en el tercio inferior. Entonces, tenemos que dar adecuada calidad de compresiones. Ahorita vamos a hablar cómo son estas compresiones de calidad. Tenemos que reducir las compresiones a lo mínimo. El tiempo de compresiones tiene que ser mayor al 60%. Como lo hemos comentado, es lo que más se asocia con la disminución de la mortalidad. Y hay que cambiar cada 2 minutos si hay 2 reanimadores. En caso de que haya 2 reanimadores, es importante cambiar cada 2 minutos. ¿Por qué?
Entonces, a lo mejor una persona que tiene una excelente capacidad cardiopulmonar y que hace ejercicio nos puede decir, yo todavía no me canso. Sin embargo, se ha visto que a partir del minuto ha disminuido la profundidad de las compresiones. Y eso es muy importante porque no tiene mucho que ver con la frecuencia, pero sí con el retorno venoso. Cuando nosotros damos la compresión cardiopulmonar, si no hacemos una buena descompresión, no va a haber un retorno venoso adecuado. Si no hay un retorno venoso adecuado, por supuesto que la precarga va a disminuir y no va a haber un gasto cardíaco de manera adecuada con cada una de las compresiones. Por eso es importante cambiar de reanimador cada 2 minutos. Así nos comente que no se ha cansado, es importante realizar. Muy bien. Como comentábamos, no verificar el pulso después de desfibrilar, porque esto ha aumentado la mortalidad y la razón es que perdemos tiempo al momento de tratar de checar el pulso carotídeo en lugar de continuar las compresiones. Y nos comentan como una recomendación el uso de feedback audiovisual, que justamente este cuadrito de abajo nos representa cómo tiene que ser las compresiones. Por ejemplo, nos dice la profundidad, nos dice que aquí hay 3.1 pulgadas. La realidad es que tiene que ser prácticamente 5 centímetros, que corresponde a 2.3 pulgadas aproximadamente, y la frecuencia con la que estamos realizando las compresiones, de 52, cuando la realidad tendrían que ser a partir de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo son las compresiones de calidad? Lo comentamos, tiene que estar en el tercio inferior del esternón, comprimir de 5 a 6 centímetros en profundidad. Es muy importante que la frecuencia sea entre 100 y 120 minutos y hay que permitir la descompresión completa del tórax, justo como se marca en la imagen. Tenemos que permitirlo justamente, como comentábamos, para reducir la presión intratorácica, para aumentar el retorno venoso y, por supuesto, mejorar el gasto cardíaco en este caso. Ahora, bueno, ha habido muchas canciones con las que se ha guiado el RCP. Una de las principales es Staying Alive, los Bee Gees. Bueno, ellos, es una canción que va prácticamente a beats de 100 a 120 por minuto, entonces seguirla ha sido vaya, obviamente en la mente, ha sido un aumento en el beneficio de las compresiones de calidad, sobre todo hablando de la frecuencia. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Muy bien. Continuamos con la vía aérea. Comentamos de manera inicial que tiene que ser CAB. La primera fue las compresiones, la segunda es la vía aérea. En la vía aérea, para que tengamos una vía aérea permeable, tiene que haber una elevación de la cabeza y de la mandíbula. Esta es la posición preferida para permeabilizar la vía aérea. En caso de que haya un trauma cervical, se prefiere la tracción mandibular, como se marca aquí en la imagen. Y bueno, es muy importante que no dejemos al paciente en flexión, sino en una extensión y no en hiperextensión. Si nosotros hacemos hiperextensión, también hay una oclusión de la vía aérea justamente por la porción posterior de la faringe, ocluiría la vía aérea. Entonces es importante que no exageremos también con la tracción, es importante que no exageremos con la posición de la elevación de la cabeza, porque esto puede ser deleterio. Ahora, nos comentan que podemos utilizar dispositivos de ayuda en pacientes que se encuentren inconscientes. Sin embargo, tenemos que individualizar. Prácticamente la guía ahora, bueno, a partir de este año 2020 nos menciona que tenemos que individualizar cada procedimiento que nosotros vayamos a realizar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos cánulas nasofaringeas y en pacientes que tienen trauma basilar o que tienen coagulopatía, si tienen coagulopatía, pues obviamente tenemos el riesgo de sangrado. Y si tienen un trauma basilar, tenemos el riesgo de colocar la cánula a nivel del sistema nervioso central. Entonces es muy importante que valoremos cada uno de los casos y tratemos de dar el mejor RCP que podamos. En este caso, valorar la mejor vía aérea. Muy bien. Con respecto a la ventilación, tenemos que valorar si, como habíamos comentado, si el paciente no respira y tiene pulso, o si el paciente no tiene pulso y no respira. En el caso de que haya un paro respiratorio, o sea, el paciente tiene pulso pero no respira, se recomienda una ventilación cada 6 segundos y hay que verificar cada 2 minutos el pulso, como ya habíamos comentado. Y en el caso de un paro cardiorrespiratorio, la relación tiene que ser de 30 por cada 2 ventilaciones. Por cada 30 compresiones tenemos que dar 2 ventilaciones. Esto en el caso de que existan 2 reanimadores en el momento y posteriormente tratar de cambiar cada ¿cuánto? Cada 2 minutos. Para evitar la disminución de la profundidad más bien para evitar la disminución de la profundidad de las compresiones.
Entonces, si hay dispositivos avanzados, una ventilación cada 6 segundos. Por ejemplo, si el paciente se encuentra intubado, hay alguien en la escena en la que puede intubar, entonces iniciamos con una ventilación cada 6 segundos. En el caso de que no haya dispositivos, bueno, todavía está mucho en duda si vale la pena, porque lo que se recomienda en este caso es iniciar las compresiones y continuar las compresiones de mejor calidad. Se prefieren las compresiones, por supuesto, antes de las ventilaciones al tiempo necesario. Obviamente, lo óptimo sería que pudiéramos tener esta relación. Sin embargo, si no es posible, hay que preferir siempre las compresiones. Muy bien, y por supuesto es muy importante no exagerar porque podemos generar barotraumas y nosotros incluso tenemos una mascarilla, pues, con presión positiva. En ese caso podríamos exagerar, podemos generar barotrauma y podremos generar lesiones. También es muy importante que nosotros pues hagamos hincapié en esta parte de la ventilación. Cuando nosotros terminamos la... Sí. La compresión de la bolsa mascarilla no debe superar un 30-40% del tamaño total de la bolsa mascarilla. Es importante que se elija la mascarilla adecuada para el tamaño del paciente, mascarillas pediátricas, mascarillas para niños y mascarillas para adultos, ¿no? Para los bebés, niños y adultos. Pero no se debe comprimir más allá de un 30-40%. Con eso nosotros brindamos esos 350-400 mililitros de volumen corriente que requieren los pacientes. Y nosotros es muy frecuente, casi todos los días lo veo, cuando veo los internos, porque casi deja el interno hablando, ¿no? Reventando los pulmones. O así. Y entonces es muy importante que nosotros tengamos en mente que eso puede generar daño para que esas ventilaciones sean sutiles y a la frecuencia de pago. Nada más, no se tiene que comprimir toda la luz. Okay. Sí, es algo que justo menciona la guía, que no tenemos que exagerar en esta parte de la ventilación. Posteriormente tenemos que valorar cuándo termina la reanimación. Entonces tenemos algo que se llama TOR, que es lo que nos va a valorar a nosotros si tenemos que continuar con la reanimación, si vale la pena la reanimación o si la reanimación realmente ya no tiene una razón de ser. Entonces nos dice que el paro no fue presenciado por un personal médico o un personal de salud capacitado para valorar estas situaciones, que no hay un retorno espontáneo de la circulación o que no se realizó o no se utilizó un DEA. En caso de que se cumpla con todos los criterios, entonces hay que considerar terminar la resucitación porque hay una probabilidad alta de que el paciente ya haya fallecido. En caso de que no se cuente con alguno de los criterios, entonces hay que continuar la resucitación y hay que transportar al paciente a una unidad de cuidados especializados lo más pronto posible para que se le pueda dar reanimación. Entonces, este punto me parece muy importante. A veces no sabemos cuándo empezar o cuándo terminar procedimientos y creo que este es muy claro con respecto a qué tenemos que hacer. Ahora, comentamos aquí un poco con respecto a la especificidad del TOR. Nos menciona que para los pacientes que fueron reanimados por un soporte vital básico, tienen aproximadamente 99.83% de especificidad del TOR para realmente valorar que el paciente no requiere ya más reanimación, y para un soporte vital avanzado, como ya se encuentra en manos de personas expertas, es un 99.99% de especificidad de que este TOR tenga una utilidad tal como se menciona acá. Muy bien, vamos a empezar el algoritmo para ACLS, que es prácticamente... ¿Sí? ¿Cambia la sobrevida entre un paro cardíaco presenciado y uno no presenciado? Sí. Sí, no importa. Sí, cambia la sobrevida sobre el paro cardíaco presenciado porque es más fácil que se pueda llevar a cabo todo el sistema de soporte vital básico. Incluso si la persona que lo presenció no tiene la capacidad para realizar el RCP, por lo menos inicia el sistema de respuesta activa el sistema de respuesta de emergencia y bueno, puede pedir ayuda para las personas que se encuentran alrededor. Posiblemente alguno tenga la capacidad para realizar el soporte vital básico. Y por supuesto que las personas que pues no se dio cuenta nadie que el paciente tuvo un infarto o que tiene un paro cardiorrespiratorio, es muy difícil, pues no se inician las compresiones a tiempo,
pues la hipoxemia, por supuesto, va a repercutir a nivel del sistema nervioso central y hasta el final, pues, generar la muerte. ¿Y cuál es la sobrevida de un paro cardíaco presenciado y bien reanimado? En porcentaje no lo sé, no me acuerdo. Presenciado y bien reanimado. Presenciado y bien reanimado. Andamos por el 60%. Antes sí era 95, 90%. Que eso es lo que pasa con los que no son presenciados. Pero cuando ya son presenciados y bien reanimados, hay gente capacitada. La sobrevida va, mejora drásticamente. Sigue siendo baja, eso es, sigue muriendo mucho, ¿no? Pero la realidad es que sí, y me ha mejorado considerablemente. Por eso, justamente es lo que es. Okay. Sí, ha mejorado considerablemente desde que se sistematizó la medicina. Gracias. Muy bien. Es complicado, ¿no? Porque yo crecí, aprendí, que primera vez que tomaba la ABC, no era CAB. Entonces, luego cuenta que estaba un cambiante. Pero, pues, ya tú. Muy bien. Bueno, digo, afortunadamente, en este caso, lo que nos comenta la guía es que si no tenemos la oportunidad de que alguien metiera al paciente, lo ideal es continuar con las compresiones, que es lo que ha aumentado la sobrevida y ha disminuido la mortalidad en estos pacientes. Muy bien, con respecto al algoritmo de paro cardíaco en adultos, tenemos que iniciar el RCP. Como ya habíamos comentado, cuáles son los, primero valorar el escenario, toda esa situación. Prácticamente esto puede ocurrir a nivel hospitalario o prehospitalario. Sin embargo, ACLS, pues como lo comenta, tiene que ser por personas expertas, ya sea, bueno, prácticamente tendríamos que ser nosotros, médicos, quienes sepamos cómo realizar este procedimiento. Muy bien. Tenemos que conectar el monitor y con el desfibrilador y valorar si el ritmo es desfibrilable. Nosotros ya empezamos RCP. Habíamos comentado que el RCP de manera de calidad tiene que ser compresiones de 5 centímetros de profundidad con de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso es muy importante y una ventilación cada 6 segundos en caso de que haya esa oportunidad. Ahora, ¿el ritmo desfibrilable? Sí. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En caso de que tenga el paciente este ritmo, entonces vamos a realizar una descarga. ¿Qué es lo que nos comenta la guía? Tenemos desfibriladores bifásicos y monofásicos. Lo que nos comenta es que a los desfibriladores monofásicos, vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere con monofásico y bifásico. El monofásico tiene que ver únicamente una descarga que va de un sitio a otro y el bifásico tiene que ver una descarga que va en ciclo. O sea, que pasa desde el primer sitio de descarga hacia el segundo y luego de regreso. Dependiendo de cuál es el que tengamos nosotros, es los joules que vamos a utilizar para la descarga. Si tenemos un REA bifásico, vamos a utilizar aproximadamente entre 120 a 200 joules, y en caso de que tengamos un monofásico, vamos a ponerlo al máximo, que son 370 joules. Muy bien, entonces, ritmo no desfibrilable, iniciamos descarga con DEA. Posteriormente continuamos con 2 minutos de RCP. Recordemos que es muy importante no checar el pulso posterior a la desfibrilación. Y tenemos que obtener un acceso ya sea intravenoso o intraóseo. Esto también hay mucha controversia. Mencionan algunas personas que el acceso intraóseo se ha mantenido un poco reservado porque puede aumentar la mortalidad. Sin embargo, me metí a ver si realmente eso hay con respecto a estudios y no encontré realmente un estudio que me dijera específicamente que aumenta la mortalidad con una intervención intraósea. Pero bueno, lo pongo todavía entre signo de interrogación porque no tengo todavía la evidencia específica para que nos diga que no se puede utilizar el acceso intraóseo.
Sin embargo, el acceso intravenoso es preferido porque se pueden realizar toma de muestras durante, durante el acceso de esta vía. Muy bien, continuamos con el RCP los 2 minutos. Posteriormente tenemos que valorar si el ritmo es desfibrilable. Si sí es desfibrilable, entonces iniciamos descarga y volvemos 2 minutos de RCP. En este caso, en la segunda, bueno, ya sería, sí, más bien en la tercera reanimación podemos utilizar ahora sí la adrenalina, que se puede realizar de cada 3 a 5 minutos o recomiendan que puede ser cada 2 ciclos. Tenemos que considerar la posibilidad de utilizar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y la capnografía. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, cómo se tiene que ver el capnógrafo. Posteriormente valoramos pulso y valoramos el ritmo. Si el ritmo es no desfibrilable, podemos volver a dar otra descarga y bueno, iniciamos de nuevo 2 minutos de RCP, administrar amiodarona o lidocaína en esta parte del algoritmo. Ahorita vamos a ver cuáles son las dosis de estas y bueno, tratar las causas reversibles. Hay algo aquí que a mí me llamó mucho la atención, que es valorar las causas reversibles prácticamente al final. Yo entiendo que el iniciar el RCP de manera inicial y las compresiones son importantes, pero sí, yo creo que si estamos en un equipo multidisciplinario, es muy importante que a lo mejor otra parte del equipo pueda empezar a valorar si la causa es reversible, porque nos podríamos ahorrar muchísimo tiempo de RCP con el paciente y darle un tratamiento de manera específica, ya sea por intoxicaciones o que el paciente haya sufrido hipotermia o alguna otra de las consideraciones de las causas reversibles, que vamos a hablar un poquito de ellas, la 5H, la 5T. Sí. Aquí te lo ponen secuencial, Claro, para hacerlo sintáctico. entonces En al el mismo momento en tiempo. que tú estás enfrentando un paciente, tú ya estás pensando cuáles son las posibilidades de que este paciente haya un paro. Claro. Y cuál de esas posibilidades yo puedo revertir y cómo la puedo revertir. Sí. Porque si te esperas a que, bueno, ya le di compresión, esto ya no tengo miedo, así, voy a pensar. No. Claro, claro. Desde que lo ves, ¿no? O sea, una frase que es muy importante, por ejemplo, cuando tú intubas a un paciente, desde ese momento ya tienes que estar empezando a pensar en progresar a ese paciente para que pronto los actores pues no se aterrizan en el ventilador. Claro. Cuando tú te metes un paro, tienes que estar pensando cuáles son las causas que te llevan a ese paro respiratorio y que tú potencialmente puedes ver. Sí, sí, realmente, pues prácticamente tiene que ser, digo, todo el algoritmo no al mismo tiempo, porque obviamente no podríamos hacer el algoritmo al mismo tiempo, pero al menos esa parte sí, de valorar las cosas que están reversibles, y eso es muy importante, sobre todo nos va a ayudar mucho con la progresión del paciente. Me refiero a que, por ejemplo, si no podemos dar descarga al mismo tiempo de meterle la adrenalina y así, o sea, en este caso sí sería como en parte de cascada, pero esta parte a lo mejor de valorar las causas reversibles sí podríamos ponerla como al mismo tiempo. El único momento en el que nadie hace nada durante la reanimación es cuando hay una reanimación. Por eso, esto está diseñado para aquí, no está diseñado para hacer. Aunque dice qué hacer, solo la uno, sí, pero no está diseñado para hacer. Para una persona, para un equipo. Mientras más miembros tengas que van a apoyar, por supuesto que se puede hacer todo al mismo tiempo. Bueno, o sea, a lo mejor por muy pocos segundos, ¿no? O sea, porque como comentabas, a lo mejor, bueno, es obviamente que no podemos dar RCP si al momento está dando la descarga. Sí podemos administrar la adrenalina, como ahorita lo vamos a ver en estos casos, en el caso de las que no son desfibrilables, pero en el caso de las que son desfibrilables es un poquito difícil, ¿no? Obviamente porque las descargas no son... El hecho de que está sistematizado hace que los tiempos perdidos sean mínimos. Eso es lo que impacta en la sobrevivencia. No, te digo, te lo muestran secuencial porque es didáctico, pero todo esto tiene que ocurrir prácticamente de manera simultánea. Sí, realmente son muy pocos los segundos o la diferencia de tiempo en el que se tiene que realizar cada una de las acciones. Digo, hay unas que se pueden realizar al mismo tiempo, como la ventilación y las compresiones, y pero los medicamentos. Eso sí, también, porque luego perdemos tiempo.
zona de aumento. ¿Y cómo funciona el desfibrilador? Muy bien. Entonces, con respecto a los libros, perdón, sí, a los ritmos no desfibrilables, encontramos a la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Aquí nos marca, esto es algo nuevo nuevo, reciente de la guía, que nos marca en qué momento empezar a aplicar los medicamentos, y creo que es bastante padre que nos lo pongan así muy visual, porque es más fácil que nosotros lo tengamos en mente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a administrar? Bueno, podemos administrar adrenalina lo antes posible. Con respecto a cuál vasopresor podemos administrar, bueno, se ha visto que la epinefrina es el que ha tenido una mayor, vaya, que se ha logrado el objetivo mayormente que con la adrenalina y con otros como la vasopresina, que estaba anteriormente en el otro algoritmo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo qué tiene que ver con la neuroprotección y el resto. Muy bien, entonces, ritmos no desfibrilables. Aplicamos adrenalina. ¿Cuánto vamos a aplicar? 1 miligramo de adrenalina prácticamente cada dos ciclos de RCP. Iniciamos 2 minutos de RCP. Aquí en este caso podemos obtener el acceso intravenoso e intraóseo, administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos, que es lo correspondiente prácticamente a cada 2 ciclos. Considerar la posibilidad de utilizar un dispositivo de manejo de la vía aérea avanzada y la capnografía. Ahora, el ritmo es desfibrilable. Si no es desfibrilable, continuamos con RCP y, por supuesto, al mismo tiempo podemos continuar con la administración de epinefrina, 1 miligramo, y valorar, por supuesto, desde el inicio las causas reversibles. Y en caso de que el ritmo sea desfibrilable, pues entonces vamos a desfibrilar, nos pasamos al algoritmo, al otro lado del algoritmo. En caso de que el ritmo no sea desfibrilable, entonces si no existen signos de retorno de la circulación espontánea, tenemos que ir ya sea al punto 10 o al punto 11, que nos van a decir que continuamos con el RCP. Y si existen, retorno de la circulación espontánea, tenemos que ir a cuidados posparo cardíaco y, por supuesto, considerar si es apropiado continuar con la reanimación. Como ya lo habíamos comentado, tenemos que valorar el TOR para ver si realmente es adecuado que continuemos con la reanimación cardiopulmonar con nuestro paciente, o si también la vida que le podamos otorgar a nuestro paciente posterior a la reanimación va a ser digna para nuestro paciente, sobre todo si pasan arriba de 21 minutos. Bueno, las guías comentan que ya hay un daño neurológico, por supuesto, irreversible y que es pues bastante mayor. Por eso es importante valorar e individualizar con cada paciente si vale la pena realizarlo. Sin embargo, bueno, pues la mayoría de los pacientes no se reanima o no se más de 21 minutos, ¿sí? Que es lo que sugiere la guía. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas las causas reversibles de paro? Tenemos la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, que en este caso serían aumento de hidrogeniones, que se traducen en acidosis. Tenemos la hipercalemia, tenemos la tromboembolia pulmonar, en el caso de la T, tenemos que valorar toxinas, tenemos que valorar trombosis coronaria y taponada. Muy bien, entonces prácticamente el cambio fue visual en el uso de la adrenalina, que bueno, hemos comentado la epinefrina. Ahorita vamos a hablar un poquillo de eso. Muy bien, ¿cuáles son los mensajes clave? Individualizar cada caso. Es muy importante esto porque con esto vamos a tomar nosotros decisiones de acuerdo a los antecedentes del paciente en caso de conocerlo, o el hábitus exterior que nosotros podamos ver con nuestro paciente. Por ejemplo, si nosotros vemos pacientes que pudieran tener un fenotipo de tipo EPOC, es importante también que valoremos con él al momento de la ventilación, o un paciente asmático con una de las causas reversibles, vamos a valorar con él iniciar PIPs bajos, por ejemplo, a nivel de ventilación, volúmenes tidales bajitos, valorar también la frecuencia respiratoria. Vamos a hablar un poco más de cada una de esas causas. Muy bien, entonces siempre es importante pensar en la posible etiología, las causas reversibles, las H's, las T's, y siempre es más importante la prevención que el tratamiento. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Pues por supuesto disminuir el riesgo cardiovascular en cada uno de los pacientes va a mejorar mucho la prevención, y no vamos a tener que llegar hasta este punto. Muy bien. Con respecto a las compresiones y la ventilación, las compresiones son similares al BLS. Tienen que ser, como lo comentamos, profundidad de 5 a 6 centímetros. Tiene que haber descompresión completa entre cada una de compresión.
y tiene que ser aproximadamente de 100 a 120 compresiones por minuto. Es muy importante también el uso del feedback audiovisual, como lo vimos, que nos marque que realmente estamos haciendo un RCP de calidad, y el uso de parámetros fisiológicos, esto con respecto a la ventilación. Entonces nos marca que hay un volumen final expirado de CO2 que tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio o idealmente arriba de 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí en el capnógrafo, la letra D es la que corresponde justamente al ERT CO2, que es el volumen final expirado de CO2, y lo ideal es que se encuentre aproximadamente entre 10 o arriba de 10 o arriba de 20 milímetros de mercurio idealmente. Vamos a ver que en los cuidados postparo esto va a aumentar y pues es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para saber que está funcionando de manera adecuada nuestra ventilación. Si nosotros tenemos menos de 10 milímetros de mercurio, posiblemente no estamos haciendo compresiones de manera adecuada o posiblemente ya no hay un buen pronóstico para este paciente en caso de que estemos haciendo las compresiones de manera adecuada. Ok. Muy bien. Entonces, con respecto a la vía aérea avanzada, nos comentan que no es necesaria, esto, bueno, quiero como dejarlo claro, que no es necesaria en ciertos contextos. O sea, si tenemos la necesidad si tenemos la oportunidad más bien de realizar manejo avanzado de la vía aérea en el momento, hay que realizarlo. De caso contrario, hay que continuar las compresiones porque son las que se han relacionado con la sobrevida de los pacientes. Entonces, se ha visto que si nosotros intubamos al paciente o si nos tardamos tiempo en intubar al paciente, por supuesto aumentamos más la mortalidad si detenemos las compresiones a que nosotros demos ventilación con una presión positiva, con una mascarilla con presión positiva. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Conforme a las condiciones y la expertise de cada uno de los miembros del equipo, también es importante tomarlo en cuenta. Hay personas que pueden intubar aunque se esté moviendo mucho el paciente, aunque el paciente se encuentre en el peor escenario, y si esa persona se encuentra presente, excelente para realizar la intubación endotraqueal. De caso contrario, si no tenemos esa experiencia, podemos utilizar otras vías como vía supraglótica o iniciar con una bolsa de presión positiva y mascarilla. Lo importante es no interrumpir las compresiones y hay que confirmar por capnografía y clínica que realmente estamos dentro de la vía aérea. Entonces, como lo comentábamos, ¿cuál es la clínica que podríamos valorar? Es que, por ejemplo, no escuchemos a nivel abdominal, o que no veamos a nivel abdominal que hay elevación, que veamos que hay elevación a nivel torácico, que se encuentran ventilados los pulmones. Eso también es muy importante para valorar que estamos haciendo una adecuada intervención de la vía aérea. Muy bien, esto es lo que comentábamos con respecto a la desfibrilación. El desfibrilador bifásico tiene que ser entre 120 y 200 joules y los monofásicos entre 160 joules. Se ha visto mayor mejoría con los pacientes en los que se utiliza un desfibrilador bifásico. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, el primero nos está hablando de un desfibrilador monofásico que únicamente lleva el estímulo eléctrico hacia el punto A al punto B, y en el bifásico o básico hay un circuito importante que nos ayuda más a que el corazón se vuelva pues prácticamente sincrónico al momento de realizar la descarga. Ahora, como comentamos, las compresiones son la prioridad. Se ha visto que las compresiones tempranas van a aumentar el impacto en la mortalidad. Y bueno, aquí es importante también que lo valoremos el análisis manual con respecto a tiempo versus el eléctrico. Esto con respecto a los ritmos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros hacemos un análisis manual con las paletas, esto nos va a llevar un poco más de tiempo, pero puede ser preciso lo que estamos realizando. Y más bien nos puede llevar menos tiempo, o sea, ahorramos tiempo en hacerlo de esa manera, pero en el caso de que sea eléctrico va a llevar un poco más de tiempo, sin embargo es un poco más exacto. Muy bien, entonces hay que considerar el uso de parches que sean mayores a 8 centímetros para realizar un preanálisis del ritmo, y eso es muy importante. Y mencionaban la doble descarga. La doble descarga, y bueno, también que se ha visto mucho en las películas, ¿no? Que desfibrilan y posteriormente esperan un poco y vuelven a desfibrilar al momento. Entonces, esto no se ha visto que haya una evidencia que disminuya la mortalidad al momento como para realizarlo de manera rutinaria. Entonces, lo mejor, lo que prefiere la guía es reservarnos un poco con esta doble descarga. Por preferencias, hay que
Si tenemos un bifásico, sería lo mejor. Hay que hacer compresiones de calidad, que es la prioridad. Y hay que hacer, bueno, valorar si el análisis manual para ahorrarnos tiempo sería lo mejor o si el eléctrico para ser más exactos. Entonces, esto va a ser dependiente de cada uno de los pacientes e individualizar cada uno de los casos. Ahora, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables? Ya lo habíamos comentado. Los ritmos no desfibrilables va a ser una actividad eléctrica sin pulso, como la que se marca en este electrocardiograma, y la asistolia. ¿Cuál es el manejo? Prácticamente RCP y medicamentos, o sea, la adrenalina. En el caso de los desfibrilables, tenemos una taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, fibrilación ventricular, esa es otra de las indicaciones para una desfibrilación. Entonces es importante que sepamos que el manejo aquí, prácticamente como son ritmos desfibrilables, es desfibrilar más RCP. Muy bien. Con respecto al acceso, habíamos comentado que el acceso intravenoso es el mejor y es el de primera opción, sobre todo porque podemos obtener muestras de sangre que nos pueden ayudar con los diagnósticos, por ejemplo, para las causas que son de tipo reversibles, podríamos valorar si estos pacientes tienen hipercalemia o podemos tomar enzimas cardíacas para valorar si este paciente tuvo una hipoxemia a nivel cardíaco, si el paciente sufrió un infarto o cuál es el motivo por el cual el paciente requirió la reanimación. Y salud. Como comentábamos, hay mucha popularidad en el acceso intraóseo porque comentan que es muy sencillo. Yo la verdad nunca he realizado uno, entonces no sé qué tan sencillo sea. Con respecto a que dicen que hay estudios que muestran un posible deterioro, yo lo puse realmente entre signos de interrogación porque no encontré ni uno. O sea, me puse a buscar y más bien le daban más beneficio al acceso intraóseo por la facilidad de obtenerlo que una desventaja de utilizarlo. Y en el caso... Para la programación de trabajo no es totalmente trabajo. Aquí quizás los pediatras tengan, ¿no? Porque ellos sí lo usan regular, pero la realidad es que no es algo que se tenga tan a la mano. La potencia de oportunidad. La línea, sin embargo, es mejor en más fácil. Claro. En adultos muy orientados, a pesar de que está así, es mejor. Pero esa no es Gracias. Sí, realmente nunca he visto ni siquiera un kit para acceso intraóseo, pero voy a ver cómo es. Creí que era, de hecho, o sea, me imaginé que era una aguja obviamente más grande de lo habitual, pero no sabía que la requieres. Bueno. Okay. Porque, entonces tampoco es tan fácil. Menciona que es muy fácil, pero yo preferiría que es más fácil el... Es interesante. Gracias. Muy bien, entonces los accesos, y también es importante para los accesos para poder aplicar medicamentos, no solamente para la toma de muestras, incluso es más importante para la reanimación per se, el acceso para la aplicación de medicamentos. Ahora vamos a hablar de los medicamentos que se van a administrar. Habíamos comentado la adrenalina, bueno, en este caso sería la epinefrina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos o cada 2 ciclos, que es el que mayor evidencia tiene. Entonces, entre más temprano se realice para los ritmos que son no desfibrilables, es mejor. Y, bueno, se ha visto con respecto a la epinefrina que aumenta la supervivencia, pero que disminuye un poco la neuroprotección por la vasoconstricción que realiza a nivel, ya sea tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, comentan que, bueno, el beneficio de la supervivencia en estos pacientes es mejor y que de manera indirecta puedes mejorar la neuroprotección si lo sacas más rápido al paciente. Entonces, tiene bastante sentido. Entonces, con respecto a la lidocaína,
como habíamos comentado, de los ritmos desfibrilables, de los ritmos desfibrilables, podemos utilizar también la epinefrina y casi al final del algoritmo nos marcaba la lidocaína y la miodarona como uno de los medicamentos que podemos utilizar en la taquicardia ventricular y en la fibrilación ventricular que está siendo refractaria a las descargas. Entonces, la lidocaína es de 1 a 1.5 miligramos en la primera dosis y posteriormente dosis de 0.5 a 0.7 miligramos. Y con respecto a la miodarona, la primera dosis es de 300 miligramos y la segunda dosis, a partir de la segunda dosis, 150 miligramos. Esto, bueno, había visto también que se podría utilizar 150 miligramos posteriores en los cuidados para los pacientes que llegan a continuar con las arritmias, siempre y cuando los pacientes se encuentren estables, o sea, que los pacientes no se encuentren en choque, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y, bueno, lo que sí es que no se ha visto que haya una evidencia en el paro cardíaco indiferenciado, los esteroides, el calcio, el bicarbonato de sodio y el magnesio. ¿A qué se refiere con indiferenciado? Cuando no tenemos todavía la causa específica, porque sabemos que algunos de estos medicamentos, pues sí son sí son los medicamentos que se tienen que utilizar para las causas específicas. Por ejemplo, para los pacientes para los pacientes que tienen alguna de las H's, alguna de las T's, podemos utilizar algunos de estos medicamentos y obviamente al paciente le va a ir bastante bien. Pero si no tenemos todavía diferenciado la causa o la etiología del paro cardíaco, hay que restringir este tipo de medicamentos hasta no saber exactamente qué es lo que vamos a o por qué los estamos administrando. Muy bien, otros adjuntos, lo que nos comenta es el POCUS, que puede haber un posible beneficio sin interrumpir compresiones. Por ejemplo, podemos valorar un tamponade, y bueno, sería muy bueno si no disminuyeran las compresiones. El problema es que, pues, en ese caso sí podría ser un poquito difícil realizarlo mientras están haciendo las compresiones. Con respecto a los gases arteriales, nos mencionan que igual sí son muy importantes, sin embargo, no son muy confiables los valores de PaO2 y de PaCO2 porque el paciente se encuentra, por supuesto, en paro de salud. Y está indeterminado todavía si favorecen o no. Por supuesto que es importante, si tenemos una gasometría, poder valorar los niveles de bicarbonato en el paciente y muchos de los valores que nos arroja la gasometría. Sin embargo, no nos podemos guiar de estos valores de gases a este nivel, por lo menos en el momento del paro. Y, por supuesto que el oxígeno suplementario, pues no ha tenido una evidencia como tal de manera inicial. Muy bien. Con respecto a la terminación de la reanimación, habíamos comentado que 20 minutos suele ser el umbral de la reanimación. Utilidad está definida como más del 1% de la probabilidad de sobrevivir. Y el uso de la regla STOR en BLS y en ACLS, como habíamos comentado, para BLS tiene una especificidad del 99.87% de valorar si realmente continuamos con el RCP o no, y en ACLS 99.99%. La posible utilidad del capnógrafo, como habíamos comentado, que el paciente a los 20 minutos tenga menos de 10 milímetros de mercurio, que es lo que nos puede indicar también que ya no es adecuado continuar con la reanimación. Y, bueno, como comentamos, todavía no hay evidencia del uso de POCUS al momento de la reanimación. Prácticamente son los mismos 3 criterios. Bueno, se agrega uno de los criterios que no se ha realizado RCP. Y si se cumplen con todos estos criterios, hay que considerar terminar la resucitación. Si alguno de los criterios no se cumple alguno de los criterios, hay que valorar continuar con la resucitación y en este caso, pues poder transportar al paciente en caso de que sea necesario a una unidad de intervención coronaria si lo requiere o a algún centro especializado. Muy bien. ¿Qué otras medidas? Bueno, no se recomienda el uso de marcapasos de manera inicial, porque hay algunas recomendaciones, la vamos a ver al final cuando se presentan las arritmias, por ejemplo. Y, bueno, mencionaban el precordial thumb, que es prácticamente lo que hacen en las películas de golpear al paciente con el puño. Comentan que esto puede funcionar en algunos casos, sobre todo en la taquicardia. Sí, se ve muy... Pero bueno, puede funcionar en el caso de la taquicardia. En el caso de la taquicardia ventricular presenciada, que se encuentra obviamente monitorizada, que sepamos que es una taquicardia ventricular, se recomienda que sea en un único intento. O sea, si le diste el golpe a nivel torácico y el paciente no reanimó, vaya, o no cambió el ritmo con esta maniobra, se recomienda no volverla a hacer. Y no hay que demorar la compresión ni la desfibrilación. O sea, tiene que ser algo rápido. ¿Funciona? Sí, excelente. Cuidados postparo. Si no funciona, entonces
hay que continuar, hay que empezar las compresiones, hay que hacer la ventilación. ¿No? No sé. Uno, no hay ninguna evidencia de que mejore la sobrevida. Y dos, si alguien que no tiene ni jota idea de lo que estás haciendo presencia eso, Claro. Sí. Entonces, La verdad, no se usa, olvídenlo, no lo vieron, no saben qué. No. Y lo menciona la guía, ¿eh? O sea, la guía sí habla de esta parte, pero sí es bueno saber lo que no. Sí. Sí, exacto. O sea, al final, pues sí tenemos que valorar el escenario en el que lo vamos, o sea, lo digo, lo ideal es, por supuesto, no realizarlo. Y justo aquí, pues los pacientes también, o bueno, los familiares, las personas que lo presencian, pues se puede ver muy carnicero, ¿no? No se ve también sí, exacto, se puede ver muy grotesco. Entonces, o sea, yo, vaya, aquí marco lo que la guía nos menciona, que también se puede utilizar. Sin embargo, pues sí, seguimos las recomendaciones del doctor, que la verdad no, una no se ve bien y otra, si no tiene relevancia, pues para qué hacer. Y la otra es fifth percussion, que es prácticamente lo mismo, únicamente poner la mano encima y golpear. Entonces también me imagino que tampoco tiene esa validez. Y el COV PCR, que bueno, prácticamente aquí se utilizan arritmias inestables, especialmente posparo, y busca evitar la pérdida de la conciencia. Ya sabemos de y antes de que se da la conciencia, cosas. Sí. Es prácticamente lo que mencionan. Una es para mejorar el ritmo y la otra para que el paciente no pierda la conciencia. El beneficio que vi. Y bueno, existen otros RCPs alternativos, la RCP mecánica, sin embargo, actualmente no hay evidencia, es el de abajo, la RCP mecánica. En este caso, solo ante la necesidad, sin embargo, no se tiene que utilizar de rutina. Posteriormente tenemos el RCP con compresión, descompresión activa y los dispositivos de impedancia, como el de arriba, que prácticamente lo que hace es aumentar la presión negativa de la compresión y por supuesto esto va a mejorar el retorno. O sea, fisiológicamente pues tiene un sentido porque va a aumentar el retorno venoso, va a descomprimir o va a disminuir la presión intratorácica y por supuesto que las compresiones o el gasto cardíaco va a mejorar con cada una de las compresiones que nosotros realicemos. Sin embargo, esto es operador dependiente. Si no lo sabemos utilizar, por supuesto que va a disminuir su efectividad y, bueno, personalmente yo no sé utilizarlo, nunca, ni siquiera he visto uno. Pero bueno, sería interesante, ¿no? Ver uno para saber cómo se usa por lo menos. Justamente como el de abajo. Sí, este es el mecánico. Y en el momento que se los ponen, sueltan las compresiones y movilizan al paciente, lo suben a la ambulancia, lo bajan. Entonces, sí se utiliza, pero la verdad es que no es tanto disponible. Claro. Y bueno, otra que mencionaban como un RCP alternativo que tampoco me parece muy ideal serían las compresiones abdominales. Pues, prácticamente lo que buscan es el mismo principio de disminuir la presión intratorácica aumentando la presión intraabdominal, pero es pues se ve incluso, bueno, vi un video y se ve medio feo. Muy bien, y el RCP extracorpóreo, que actualmente no ha habido evidencias, y bueno, se tiene que considerar en caso de causas reversibles de paro, que es el ECMO prácticamente. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿O algo que quiera agregar? Sigo más. Ok, perdón. Sí. Sí, bueno, sí. Ahora me pasa. Muy bien, ahora tenemos que valorar si hay una reanimación lograda. En caso sí, hay que manejar la vía aérea en los cuidados posparo, colocación temprana de tubo endotraqueal, si no se ha realizado anteriormente, controlar los parámetros ventilatorios. Hay que comenzar con 10 ventilaciones por minuto. Hay que mantener la saturación de oxígeno entre 92 a 98%
y una PaCO2 de 35 a 45%, que controla los parámetros hemodinámicos teniendo una presión sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media arriba de 65. Y, por supuesto, hay que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Considerar la intervención cardíaca de emergencia en caso de que sea necesario, si se presentó, por ejemplo, un infarto con elevación del ST, en caso de un choque cardiogénico inestable o si se requiere una asistencia circulatoria mecánica. El paciente sigue instrucciones, sí, está despierto, otros tratamientos críticos en caso de que se requieran, y si el paciente se encuentra comatoso, entonces tenemos que hacer un electroencefalograma, podemos obtener una tomografía cerebral y otros tratamientos críticos. Esto es individualizado dependiendo si el paciente responde o no y valorar la parte neurológica. Tenemos que evaluar y tratar rápidamente las etiologías que sean reversibles y, bueno, incluir la asesoría de expertos para el tratamiento continuo. Muy bien, entonces el cuidado tiene que ser multidisciplinario. Como comentábamos, tenemos que obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, evitar la hipoxia, mantener el oxígeno al 100% hasta tener medidas fiables de oxígeno por gasometría, y la saturación tiene que estar entre 92 y 98%. Hay que evitar la hiperoxia, también es importante. Presión arterial sistólica arriba de 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio y valorar si el paciente sigue órdenes. Con respecto a los adjuntos, tenemos que encontrar la PaCO2 en valores fisiológicos, como lo comentamos, un electroencefalograma a los pacientes que se encuentran en coma. Hay que manejar las convulsiones en caso de que se presenten. Sin embargo, no se recomienda un tratamiento profiláctico para convulsiones. Hay que evitar la hiper y la hipoglucemia y no hay evidencia del uso profiláctico de antibióticos, esteroides y de neuroprotectores. Muy bien, con respecto al manejo de la temperatura, se tiene que encontrar al paciente entre una temperatura de 32 a 36 grados por mínimo 24 horas. ¿En quiénes? En pacientes que tienen restitución de la circulación espontánea, en un paro extrahospitalario, en un paro intrahospitalario de ritmo no desfibrilable y hay un posible beneficio en ritmo desfibrilable intrahospitalario. Se tiene que evitar la fiebre. Mencionan que en algunos casos se puede realizar angiografía, por ejemplo, todos los pacientes que tienen un infarto con elevación del ST y considerarlos en escenarios particulares que no tienen elevación del ST, cuando hay una inestabilidad eléctrica o inestabilidad hemodinámica. Con respecto a los pronósticos, al pronóstico neurológico, se tiene que definir por lo menos 72 horas posterior a la restitución de la circulación espontánea. Tiene que ser un abordaje multimodal, se tiene que utilizar múltiples herramientas. El reflejo pupilar se tiene que evaluar hasta las 72 horas. La pupilometría en 0%, este es un estudio en el que se mide el reflejo de la pupila y el tamaño de la pupila, se evalúa hasta las 72 horas, y el reflejo corneal bilateral ausente o no a las 72 horas. Si el paciente entra en un estado mioclónico, se tiene que realizar un electroencefalograma. Y bueno, con respecto a los biomarcadores, NSE y en menor medida la proteína S100B, que bueno, se ha asociado con un pronóstico, si se encuentra muy elevado, con un pronóstico malo para el paciente que en cuidado postquirúrgico con respecto al área neurológica salud. Muy bien, el electroencefalograma y los potenciales evocados, en el caso de estatus epiléptico, o sea, para valorar un estatus epiléptico, el burst suppression, que es una actividad aleatoria como la que se marca en el electroencefalograma, y potencial somatosensorial N20. Y con respecto a las neuroimágenes, podemos utilizar una tomografía para valorar la relación de materia gris con materia blanca y una resonancia magnética con difusión y un coeficiente de difusión aparente. Comentan que no hay que utilizar un reflejo plantar porque se puede realizar un falso positivo en muchos casos. Entonces, bueno, esta es el FLAIR y aquí tenemos el DWI. Ahora, con respecto a la recuperación, nos mencionan que la recuperación tiene que ser en muchos ámbitos del paciente, no únicamente el ámbito social, no únicamente el ámbito biológico, tiene que ser el ámbito emocional también, tomando en cuenta el ámbito psicológico, y todo esto tiene que ir escalonado. Entonces, la recuperación tiene que ser multidisciplinaria, tenemos que tomar en cuenta la parte emocional del paciente. Con respecto a la recuperación física, tenemos que realizar fisioterapia, puede ser recuperación neurológica, haciendo test con el paciente, y rehabilitación, por supuesto, también cardiopulmonar y a nivel cognitivo. Entonces, es importante que nosotros valoremos este escaloncito
bueno, por cuestión de tiempo lo vamos a decir muy rápido, que prácticamente tiene que ver a ultra corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y esto tiene que ver con, dependiendo qué actividades va a estar realizando el paciente. Entonces, si se encuentra a nivel intrahospitalario, si el paciente se encuentra en casa, cuándo puede retomar su vida laboral, que también para muchos pacientes es muy importante, y a largo plazo, que el paciente pueda realizar ejercicio o pueda realizar actividades como previamente se realizaron, obviamente con advertencia. Bien, escenarios particulares, vamos a hablar de las, prácticamente de algunas H's, algunas T's, de las que no se hablaron, porque, bueno, viendo el temario hay unas muy específicas, entonces vamos a hablarlo de manera somera. Con respecto a la hipotermia, no hay que parar la reanimación cardiopulmonar hasta que el paciente se encuentre recalentado, hasta que el paciente alcance temperaturas óptimas, y excepto si hay claros signos de muerte. Por supuesto, en este caso hay que detener la reanimación. ¿Cómo se realiza el recalentamiento? Puede ser con líquidos y oxígeno caliente o templado, mejor dicho, lavado peritoneal o torácico con líquidos calientes, que eso tiene que ser realizado, por supuesto, por personas expertas que pueden realizar esta parte, y pensar en otras causas que lo llevó a exponerse, por supuesto, a la hipotermia. Con respecto a anafilaxia, tenemos que utilizar la adrenalina, sí o sí, y el manejo avanzado de la vía aérea. ¿Cuáles son las dosis? De 0.2 a 0.5 miligramos intramusculares cada 5 a 15 minutos, y considerar, por supuesto, esta vía. Ahora, bueno, comentaban también que la infusión posparo de manera continua no tenía un beneficio al momento, entonces, bueno, no se recomendaba de manera rutinaria. Otro de los escenarios particulares es el asma, como ya habíamos comentado esa parte anteriormente, y bueno, aquí tenemos que permeabilizar, por supuesto, la vía aérea, tener oxigenación de manera óptima, y la ventilación tiene que ser muy individualizada con cada uno de estos pacientes. Sabemos que estos pacientes tienen un patrón obstructivo, entonces tenemos que valorar siempre la frecuencia respiratoria, el PIP que vamos a aplicar y volúmenes tidales bajos. Si hay dificultad para ventilar, tenemos que descartar que el paciente no haya tenido un neumotórax o, o una compresión torácica, algo que esté comprimiendo a nivel de tórax que no nos esté permitiendo ventilar de manera adecuada. Y bueno, este es el que me pareció un poco más difícil, la postcirugía cardíaca, porque menciona que es difícil poder realizar el RCP en el caso de que los pacientes hayan tenido apenas una cirugía, sobre todo porque porque utilizan, prácticamente abren el esternón, entonces puede haber una lesión en el caso de que nosotros no lo hagamos de manera adecuada. Entonces, realizar, si no se puede, una reesternotomía, o sea, volver a abrir este paciente, cambios en el manejo. Bueno, hay evidencia de 3 desfibrilaciones en 1 minuto, obviamente en los ritmos desfibrilables, y bradicardia sistolia, obviamente la evidencia únicamente de marcapasos transcutáneos si se tienen electrodos, máximo 1 minuto. ¿Cuál es la restricción de esto? Que pues obviamente no todos tenemos el entrenamiento para poder poner este tipo de marcapasos, y bueno, tiene que ser esto prácticamente, no sé si esto se puede hacer como en la cama de... Lo que sí es que necesitas tener un monitor que te permite identificar las ondas de marcapasos, porque justamente para poder identificar que está en un adecuado sitio, necesitas guiarte por las ondas de presión venosa. Entonces, es un poco complicado, pero sí puede. Okay. Bueno, y también la expertise, ¿no? De quien sepa realizar estos procedimientos. Un efecto de paro, yo creo que ganaría mucho tratando de poner un marcapaso. Yo creo que lo ideal sería más bien un artículo térmico, parches, ¿no? Hay unos parches ya que pones sobre el esternón, y ya. Creo que eso es como lo adecuado. A lo mejor, un electrodo, claro. Justo hablando de algo relacionado con los parches que se me pasó a comentar, es que al momento de que nosotros vamos a desfibrilar, tiene que estar por lo menos 5 centímetros por debajo del desfibrilador que pueda tener el paciente interno. Entonces, cuando vamos a dar la descarga, tiene que estar por debajo de 5 centímetros. Digo, por si algún día nos toca algún paciente así. Otro de los escenarios particulares es por ahogamiento.
bueno, en estos pacientes hay que continuar las ventilaciones, incluso si se encuentra en el agua, por supuesto que es muy difícil, esto tiene que ser alguien súper experto para poder realizar este tipo de ventilaciones, si no nos vamos a ahogar ahí con el paciente. Y bueno, evitar si hay signos claros de muerte, por supuesto, todos tienen que ser remitidos a estos pacientes y no se deben de inmovilizar de rutina. Con respecto a poscirugía cardíaca y que, bueno, es importante que sospechemos si el paciente ha tenido un trombo intraparo, o sea, que se haya confirmado un trombo intraparo, o considerar una trombectomía de rescate. Y si se sospecha, se recomienda que no se realice la trombólisis hasta que estemos seguros pues de que realmente el paciente tiene un trombo a nivel, ya sea cardíaco o la causa que le pudiera estar generando el paro por trombosis. Con respecto a alteraciones hidroelectrolíticas, comentábamos que son otra de las causas reversibles de paro. En este caso, la hipercalemia, el cloruro de 5 a 10 mililitros al 10% nos podría ayudar como uno de los tratamientos, o gluconato de 15 a 30 mililitros al 10%. Eso se tiene que administrar en 2 a 5 minutos, de preferencia vía intravenosa, y si no puede ser intraósea. Hipocalemia, bueno, hasta el momento no se ha visto evidencia de la administración de potasio en estos pacientes que tienen paro por hipocalemia. Sí lo reponemos, pero no se ha visto evidencia de que revierta y de fácil. Y con respecto a la hipermagnesemia, el calcio intravenoso como en la hipercalemia, en la hipermagnesemia, el sulfato de magnesio, más bien es hipomagnesemia, perdón. La hipomagnesemia, el sulfato de magnesio nos puede ayudar. Con respecto a intoxicaciones con las benzodiazepinas, nos recomiendan que no administremos en este caso fumacenil. Con los beta bloqueadores nos recomiendan la insulina a dosis de un paciente con cetoacidosis diabética y glucagón. Bueno, ¿por qué sirve el glucagón? Porque los beta bloqueadores disminuyen el AMP cíclico a nivel circulatorio y el glucagón aumenta los niveles de AMP cíclico. Esta puede ser la razón por la cual funcione como un antídoto. Y considerar el calcio y el ECMO. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores también bloquean los receptores L de calcio, y entonces podríamos reestimularlos con la administración de calcio. Con respecto a los calcio antagonistas, intoxicación por calcio antagonistas, el tratamiento es calcio e insulina. La insulina la utilizamos para aumentar las rutas aerobias de los pacientes. Considerar el uso de glucagón también aquí con la intoxicación por calcio antagonistas, y en el caso de que haya intoxicación por cocaína podemos utilizar benzodiazepinas, bloqueadores de canales de calcio, nitroglicerina y morfina. Se recomienda no utilizar únicamente beta bloqueadores, y la razón es que como la cocaína genera una vasoconstricción a nivel periférico, los beta bloqueadores no únicamente van a actuar a ese nivel, sino que también son también actúan a nivel periférico, y esto puede generar una vasodilatación sostenida. Entonces recomiendan no únicamente utilizar los beta bloqueadores. Solo en crónicos. Okay. Muy bien, intoxicaciones por anestésicos locales, recomiendan la aplicación de emulsión lipídica, bloqueadores de canales de sodio, perdón, bicarbonato de sodio, y considerar ECMO. Y la digoxina, cuando hay intoxicación por digoxina, se puede dar el antidigoxina, el FAP. Y para otras, por ejemplo, aquí me equivoqué, no es CO2, es CO, como monóxido de carbono, como antídoto sería el oxígeno hiperbárico, para el cianuro, hidroxicobalamina y tiosulfato de sodio. Bueno, esto en Estados Unidos mencionan que hay una incidencia grande realmente de intoxicación por opioides, por eso marcan incluso un algoritmo de emergencia asociado al consumo de opioides. Y bueno, aquí tenemos que tener cuidado con el paro respiratorio. Sabemos que puede ser una de las complicaciones del uso excesivo de los opioides, y se ha visto que hay una mayor disminución de la mortalidad si nosotros nos apegamos al ACLS, BLS antes de la aplicación de la naloxona. Sin embargo, para eso tenemos un equipo y podemos utilizarlo pues prácticamente de manera simultánea, ¿no? Entonces, observación posterior a la restitución de la circulación, una posible intoxicación recurrente o un posible papel de infusión o bolos de naloxona en pacientes que lo utilizan de manera constante. Muy bien, y bueno, este es prácticamente el algoritmo relacionado con el uso de opioides crónico. Busqué en México, afortunadamente no es tan común como en Estados Unidos, bueno, por la oxicodona principalmente es uno de los fármacos que más utilizaban, y por eso
hay una prevalencia tan alta del uso de estos medicamentos. Bueno, para otros que son de las causas reversibles, el taponamiento cardíaco, podemos hacer una pericardiocentesis o una ventana pericárdica, una pericardiotomía, que sería la mejor opción. Para el neumotórax, pues por supuesto, esto no lo viene en la guía, qué es lo que se utiliza, pero puse cuáles son los tratamientos que solemos utilizar en el caso de, en estos casos, vaya, específicamente. Entonces, aquí me equivoqué, esto no es hipermagnesemia, eso era para la otra parte. Bien, para el taponamiento, pericardiocentesis o pericardiotomía, en el neumotórax descompresión. Para el caso de la acidosis, el posible papel del bicarbonato de calcio puede ser utilizado. Para la hipovolemia, un posible papel de líquidos y transfusión intraparo, como incluso también una de las partes de manejo postparo puede ser la solución de líquidos intravenosos si el paciente se encuentra en estado de choque. Y bueno, en caso de que el paciente no resuelva con líquidos intravenosos, podríamos utilizar o podríamos iniciar iniciar los vasopresores. Muy bien, entonces con respecto al algoritmo de taquicardia, vamos a empezar ya la última parte, que es la parte de las arritmias. Hay que evaluar la respuesta al estado clínico, una frecuencia cardíaca por arriba de 150 latidos por minuto, normalmente se considera como una taquiarritmia. Hay que identificar y tratar la causa subyacente, mantener la vía aérea permeable, ayudar a respirar en caso de que sea necesario. Hay que utilizar oxígeno en caso de que haya hipoxemia y monitor cardíaco para identificar todo el tiempo el ritmo, controlar la presión arterial y la oximetría. Por supuesto, el acceso intravenoso y un electrocardiograma de 12 derivaciones en caso de que haya disponibilidad de... Muy bien. La taquiarritmia persistente, ¿qué causa? Bueno, puede causar hipotensión, alteraciones agudas del estado mental, signos de choque, molestias torácicas isquémicas, insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente tiene alguno de estos datos o más de uno de estos datos, podemos realizar una cardiovención sincronizada, considerar la sedación en estos pacientes. Si se trata de un complejo estrecho regular, considerar el uso de adenosina, como en el caso de las taquicardias supraventriculares. Y en caso de que no, hay que valorar si el paciente tiene un QRS ancho y si este es mayor a 0.12 segundos. En caso de que sí, hay que considerar igual la adenosina solo si es regular y monomorfa. Y la infusión de antiarrítmicos y consultar a un experto. Se supone que los expertos tendríamos que sernos. Si en caso de que no haya un QRS ancho y un QRS mayor a 0.12 segundos, entonces podemos hacer maniobras vagales en caso de que el ritmo sea regular, utilizar la adenosina como segunda opción, beta bloqueantes o calcio antagonistas. Comentaban que los beta bloqueadores al momento no tenían una evidencia tan clara, pero en algunos casos había funcionado, y considerar, por supuesto, consultar a una persona que tenga mayor expertise en el área. Si es refractaria a la cardiovención sincronizada o al uso de la adenosina, entonces tenemos que considerar otra causa subyacente. Tenemos que la necesidad de aumentar el nivel de energía para la siguiente cardioversión o añadir un antiarrítmico extra, como en este caso podría ser amiodarona, podría ser sotalol o procainamida. ¿Cuáles son las dosis? Prácticamente de procainamida, dosis IV de 20 a 50 miligramos por minuto, y esto hasta que suprima la arritmia. También es importante que no lo utilicemos en pacientes que tengan hipotensión o que si se produce la hipotensión, pues no la utilicemos. Ahora, en el caso de la amiodarona, la primera dosis, comentaban en la reanimación podría ser 300 y segunda dosis de 150 miligramos. Sin embargo, aquí como estamos en la porción postparo, si los pacientes se encuentran estables, no tienen datos de choque, podemos utilizar 150 miligramos en 10 minutos y repetir si es necesario en la taquicardia ventricular recurrente. Y el sotalol, 100 miligramos, que prácticamente son 1.5 miligramos por kilogramo de peso en 5 minutos, y evitar si hay un QT prolongado. Perdón que no vaya ya tan rápido en esta parte. Sí. Ahora, con respecto a los que son de complejos anchos, hay que valorar los hallazgos en el electrocardiograma. QRS irregularmente irregular, tenemos que pensar en FA con complejo de Ashman o con fenómeno de Ashman, que es prácticamente RR, es una aberración del ritmo posterior a un RR largo y un RR corto, como lo podemos ver en la imagen, RR largo, RR corto, y se produce el fenómeno de Ashman, que es una aberración de la conducción. Posteriormente tenemos, si hay un QRS variable, hay que valorar que no hay una preexcitación o una taquicardia ventricular polimórfica, que dentro de...
Ok, sí, doctor. Pues no, prácticamente es eso, o sea, hablar un poco de las taquiarritmias, bradiarritmias. Este es el algoritmo de la bradiarritmia. Y bueno, con respecto a otros mensajes, mencionan que es muy importante la educación en estos, en todo el personal de salud y personas que no se encuentran dentro del área de la salud para que todo el mundo sepa reanimar, incluso niños, en caso de ser necesario. Mencionan busters. ¿Qué son los busters? Que todo el tiempo se esté retroalimentando con respecto a la reanimación cardiopulmonar y el entrenamiento espaciado. Lo que nos menciona mucho es que las personas, y me incluyo, en lo general damos o hacemos el ACLS, y ya no continuamos actualizándonos con respecto a los temas. Entonces mencionan que es importante que cada determinado tiempo estemos en un entrenamiento, incluso no solamente con maniquís, sino en áreas de urgencias, para que nosotros lo podamos llevar a cabo en entrenamiento de situaciones de vida real. Y bueno, simplemente todo de la comida. Sí, bueno, había puesto unos casos que me compartió el doctor Oscar Lara. Y lo que pasa es que no pude Sí, es que el tema de tu tema era la reanimación cardiopulmonar. O sea, entendí. Sí, me pasé, perdón. No puede abrir la canción. Bueno, varias cosillas son importantes. Vamos a ver los rápidos estos artículos. En 5 o 8 minutos. ¿De acuerdo? Ahorita, a pesar de que justamente lo que no hay una evidencia de los trastornos que queremos uno nosotros, la evidencia es con un bajo nivel de recomendación y solamente por expertos en realidad. Entonces, nosotros, el equipo, vamos a armar habitualmente personas, ¿no? Con presión en vía aérea y en este caso, desfibrilador. Todos los demás equipos. Y el líder puede ser habitualmente la vía aérea. Es muy importante que nosotros, en el contexto que tengamos un equipo más completo, que tengamos por lo menos cuatro personas, podemos utilizar el ultrasonido en este momento durante el periodo de la reanimación, ¿de acuerdo? Esta persona tiene que siempre tener una mayor forma de utilización sobre el ultrasonido. Es muy importante esta parte. Nosotros lo vamos a ir viendo literalmente todas estas cosas durante los cursos que estamos llevando en este momento, ¿de acuerdo? Siguiendo el mismo algoritmo literalmente que tenemos en el contexto del paciente con arresto cardíaco, hay que entender que siempre iniciamos la RCP, ¿de acuerdo? Va a haber de igual manera la desfibrilación y en este caso el inicio de adrenalina temprana en cualquiera de los contextos, ¿no? Y lo más importante actualmente es lo que nosotros queremos llevar a cabo, es que durante la RCP se haga insonación cardíaca en la llamada ventana del TECIS, en este caso la subhipoidea, es donde ustedes van a poder solamente tratar dos cosas específicamente, ¿ok? Tamponaje cardíaco y en algunos contextos que el paciente literalmente tenga datos sugestivos de una cinesia completa de pareja. Aunque estando en paro, es difícil hacerlo, es una realidad. Por eso tiene que ser por el experto. Punto número 2, para definir una situación de un choque obstructivo, en este caso, determinar una patología pulmonar, o sea, neumotórax. Evidencia de lo que platicábamos ayer, por ejemplo, con los chicos que se quedaron de guardia, ya saben, patrón, en este caso, un código de barra, frecuentemente, punto pulmonar, que es lo que vamos a ver. Hoy se va a tocar este tema en la tarde, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, primero es corazón, pulmón, y después nos vamos al abdomen, ¿de acuerdo? Esto con la finalidad literalmente de que hagamos una valoración completa durante la RCP del paciente. Nunca se modifica esto que viene en la ASA, literalmente, no se va a volver modificado. Todo el algoritmo sigue, simplemente la insonación es lo que va a estar adicional. Y esto es muy importante porque se ha visto desenlaces diferentes, porque resuelve justamente la causa. El doctor Montiel acaba de hacer un comentario preciso. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso. En el momento que el paciente cae en paro, habíamos el 80% de los pacientes que caen en paro nos van a dar un predictor literalmente 6 a 12 horas previas para que el paciente caiga literalmente en paro. O sea, signos y síntomas que el paciente nos está diciendo qué es lo que pasó o no que en el contexto de nuestro paro de día viernes, ¿no? Aquí tú te diste cuenta, el paciente literalmente llegó a Ernesto, entre tú y Ernesto empezaron a ver esas ventilaciones cardíacas. Ahora, algo súper importante, estamos solamente ahorita hablando de puro contexto de paro, ¿ok? En el contexto del paro es muy importante qué es lo que nosotros vimos en este momento.
se manejó inmediatamente la vía aérea, porque en este caso somos un equipo experto. Muchas de las cosas que tocaste fue en un ambiente externo, literalmente hospitalario. En el contexto de un ambiente hospitalario controlado completamente, nosotros tenemos que buscar de igual manera, aunque no es la prioridad, sabiendo eso, que en este caso se tiene que manejar la vía aérea. Y ahora, cuando tú conectas a la ventilación, como era el contexto de este paciente, se dieron cuenta que inmediatamente fueron algunas contextos que le comentaron a Ernesto, PIF 0, en este caso, ¿para qué? Para que aumente literalmente el retorno venoso. Punto número 2, el volumen tidal, vas a programarlo bajo algo que se llama, yo sé que todavía no estamos familiarizados, poco a poco en la web vamos a conocerlo, que necesito control por volumen, y ese volumen tidal lo vas a programar a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que dijimos FIO al 100%? La frecuencia respiratoria la optimizamos a 10, porque en este caso, ¿cuál es el aumento de tus frecuencias respiratorias durante una RCP? Menciona 10. A 10, ¿no? De 10 a 12, en este caso. Entonces, esta es una de las notas que tienes que poner. Entonces, de 10 a 12. Y una de las cosas que en ese momento no lo dijimos, es súper importante, programar la presión pico. La presión pico la que tienes que, literalmente, en el límite de referencia que te vas a poner a tu ventilador, programarla a 60. Esto con la finalidad de evitar lo que estábamos comentando y lo que dijo el doctor, ¿no? De evitar volutrauma y barotrauma. Es muy importante esta parte y sin trigger, porque el paciente no va a desencadenar porque está en paro. ¿De acuerdo? Es muy importante. Si lo pones en 1, en 2 o 3, como es la recomendación de pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica, entonces el paciente tiene que desencadenar literalmente un trigger. No existe. Y la relación es muy importante. El tiempo respiratorio, la relación IE, la tenemos que dejar habitualmente de 1 a 5. ¿De acuerdo? Esto con la situación para que tú tengas 10 respiraciones justamente durante ese periodo. Estos son partes fundamentales. Estas bibliografías se las compartir a todos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos otra bibliografía que es igual, el código de paro es una norteamericana. Nosotros ya en México ya somos en realidad pioneros en el trasfondo de contextos de reanimación. Ahora, muy importante, ese es uno de los estudios más importantes que tú comentabas, en realidad, es el Hacker Trial. El Hacker Trial en este caso se evidenció, pues no fue despreciable en este caso, y lo que tú estabas comentando es este límite que se le da al paciente de hipotermia terapéutica, en los cuales a 6 meses los pacientes les iba bastante bien, fue como que un boom en realidad de la medicina en ese momento. Sin embargo, la nueva evidencia que tenemos en este momento, a pesar de que justamente la AFA todavía te recomienda que tengas hipotermia, incluso en el ACLS te lo dice, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es tu medida posparo que tienes que iniciar? Y te dice siempre, hipotermia terapéutica, ¿no? La evidencia es que tenemos aquí este estudio que es el TTM2 trial. En este se ha visto que los pacientes literalmente les va igual a 6 meses en desenlace neurológico. ¿De acuerdo? Entonces es algo que es interesante, que los pacientes literalmente les vaya igual, le des o no les des hipotermia terapéutica. Lo que sí es importante es hacer todas las medidas que vamos a ver en una clase específica para cuidados postparo, que ya lo dices muy bien. Eso es lo que le tienes que hacer a tu paciente. Cuidar la glucosa, cuidar el CO2, cuidar la saturación, darle justamente esa parte no la comentaste muy específica, pero recordar los tiempos de la fase de postparo, es muy importante. El postparo inmediato, que es hasta los 20 minutos, después el intermedio en este caso, que es de los 20 minutos hasta aproximadamente las 72 horas, y después de las 72 horas, es esta parte en donde nosotros vamos a darle el pronóstico neurológico. Es por eso que la sedación tiene que ser siempre durante 72 horas. No se puede suspender antes de esto, porque el pronóstico neurológico lo vas a hacer en ese momento, y después sigue, en este caso, fases de recuperación y todas las demás. Son 2 fases. Entonces, ha tenido ahí, pero no funciona, pero ya ellos mencionan que por lo menos por todavía no le encontraron beneficio y que para los próximos días se va a considerar ya de intentar la hipotermia. Ahora, algo súper importante en el contexto, que tú quieras dar hipotermia, estas incluso son las metas que tienes que vigilar en el contexto del paciente posparo. De acuerdo, son todas estas literales, no las vamos a mostrar más que literalmente, pero es muy importante, esto que comenta Ernesto, es la nueva evidencia. Ya no se tiene que dar, porque ¿qué es lo que sucede? Tú comentabas después la fase de recalentamiento.
Y la fase de recalentamiento, justamente, no tenemos los medios suficientes. Hay dos formas de tú inducir hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica puede ser de forma activa y de forma pasiva. De forma activa, como es, tú literalmente vas y lo enfrías a tu paciente con dispositivos que tiene, en este caso, las unidades de cuidados intensivos. O la forma pasiva, literalmente, es una forma en la que tú administras soluciones frías y literalmente es lo que vas a generar en tu paciente. Ahora, lo que se ha visto, o sea, si buscamos evidencia una por una, literalmente, no hay evidencia que tú lo hagas de forma activa como que lo hagas de forma pasiva. Hazlo por las dos maneras, literalmente les va igual en ese contexto, pero lo importante es que ya no se tiene que dar esa opción terapéutica, es muy importante. Y los cuidados postpartos los vamos a ver más adelante, pero todas estas medidas de cuidado, por ejemplo, total pressure, por arriba, una presión arterial individualizada. Y lo que siempre, bueno, no por ustedes que pasan a visitar conmigo, ahora sí, es lo que siempre digo, no existe una presión arterial media para todos. Siempre se dice que se necesita porque la guía de, bueno, si existe, no existe. Eso es algo completamente falso. Sí sabemos que hay una presión de perfusión, pero la tienes que individualizar para cada contexto. No es la misma para todos los pacientes. ¿De acuerdo? Esto justamente parte de la temperatura. Aquí sí fueron muchísimo. Hay una demostración actualmente que se llama 2K, literalmente en ese contexto que te la recomiendo 35-45. No hay desenlaces literalmente mejores en el contexto que los metas a una PC2 por debajo de 35, la meta literalmente de los pacientes. La PO2 hasta cuando te va, algunas biografías hasta 95 en este caso. Y bueno, estas cosas las estaremos mucho después. Tenemos ya la bibliografía específica de esto, pero yo quiero que se queden con esta parte, que nosotros podemos empezar, aunque reiterando lo que tú dijiste, es muy importante. No es necesario, pero si ya tenemos esto, hay que tratar de buscar las causas inmediatamente. De acuerdo con alguien, por ejemplo, Alexis, está certificado en realidad, Carlos está certificado, y el plan es que todos, incluso el plan es que el equipo de medicina interna arme esto. Un equipo ya certificado para nosotros, incluso al mundial certificar a una persona, entre nosotros. ¿No? Ese es el punto más importante, para que todos tengan esta capacidad de poder realizarlo durante la RCP. Literalmente hay protocolos del ARES, por ejemplo, en el cual tú vas a hacer literalmente el corazón, te vas a pulmón, abdomen, que es en realidad el protocolo que se está tomando. ¿Ok? Para ya no trabajar, para dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Pero son cositas que creo que sí eran muy importantes tocarlas. Hay evidencia, ahorita se las mando literalmente, cuidado por paro. Hay neuroprotección en este caso, que es lo que se tiene que brindar, y todas estas revisiones. Pero nos vamos a ver literalmente una clase específica de cuidado por paro. Ahora, que no tengo internet, ya dice,